Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper contento de tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a meternos en un tema que a mí me fascina, algo que ocurre constantemente, pero que rara vez vemos en detalle. Vamos a hablar de esos momentos mágicos, o a veces caóticos, que suceden justo detrás de las cámaras, cuando las luces se apagan y la tensión se disipa. Sí, estoy hablando de la broma. Y no cualquier broma, sino de esas que florecen en los sets de filmación, justo cuando todos están enfocados en la seriedad de la escena. Prepárense para un viaje al detrás de cámaras, donde la tensión de la actuación se desmorona y da paso a risas inesperadas. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Vivimos en un mundo donde el cine y la televisión nos presentan historias conmovedoras, dramas desgarradores, comedias hilarantes y a veces hasta terror que nos quita el sueño. Vemos a los actores sumergidos en sus personajes, exudando autenticidad y emoción. Nos creemos cada lágrima, cada grito, cada suspiro. Pero, ¿alguna vez se han preguntado qué pasa justo antes de que suene la claqueta o justo después de que el director grite «corten»? Ahí es donde reside la magia de la producción, y a menudo, la chispa de la broma. Las películas y series, por muy serias que sean en su trama, están llenas de personas reales trabajando juntas, y las personas reales, bueno, a veces les gusta divertirse. Piensen en esto, equipos enteros de personas trabajando durante horas interminables, repitiendo escenas una y otra vez. Hay una presión constante por obtener la toma perfecta, por capturar esa emoción cruda. En medio de toda esa intensidad, un pequeño acto de rebeldía, una broma bien colocada, puede ser un respiro necesario, una forma de liberar la tensión acumulada y, curiosamente, a veces incluso mejorar el ambiente de trabajo. Es como si el universo del set necesitara un pequeño cortocircuito de humor para recargarse. La comedia en un set de filmación, especialmente cuando surge de forma espontánea durante una escena seria, es un arte en sí mismo. No se trata solo de contar un chiste, sino de cómo y cuándo se introduce esa chispa de diversión. A menudo estas bromas son tan sutiles que el espectador, absorto en la película, ni siquiera las percibe. Pero para quienes están en el set, pueden ser el momento que salva un día difícil, o que crea un recuerdo imborrable. Imaginen una escena de drama muy intensa. Los actores están llorando, gritando, viviendo sus personajes al máximo. La cámara está rodando, el equipo está en silencio absoluto concentrado. Y de repente, en medio de un monólogo desgarrador, uno de los actores tiene un tic nervioso incontrolable en el ojo, o un mosquito decide aterrizar justo en la punta de su nariz y empieza a picarle de forma insoportable. Lo que podría ser un desastre si se maneja bien, se convierte en un momento de pura hilaridad. La clave está en la reacción. Si el actor puede mantener la compostura, y si el director y el equipo logran contener las risas, el momento se vuelve una anécdota para toda la vida. Un ejemplo clásico, aunque no siempre planeado, es cuando un actor, en medio de una toma emocional, se tropieza con algo insignificante, o un animal de utilería decide hacer de las suyas justo en el momento menos oportuno. Recuerdo haber leído sobre un set donde se filmaba una escena de batalla épica, con explosiones, gritos y caos controlado. En el clímax de la acción, justo cuando el héroe está a punto de dar el golpe final, un miembro del equipo de sonido, escondido tras un arbusto, decide estornudar de forma atronadora. El silencio que siguió, seguido por una ola de risas ahogadas, fue legendario. La genialidad de estas bromas es que suelen ser orgánicas. No son guionizadas. Surgen de la interacción humana, de la camaradería que se forma en un ambiente de trabajo tan particular. Los actores, después de horas de intensidad emocional, buscan una forma de descompresión. A veces, esta descompresión se manifiesta en una pequeña travesura. Puede ser algo tan simple como cambiar un objeto de lugar, añadir un accesorio inesperado al vestuario de un compañero, o hacer un ruido gracioso justo cuando se está grabando una toma muy seria. Por ejemplo, en comedias, las bromas son parte del ADN. Pero incluso en las comedias más elaboradas, siempre hay espacio para la improvisación y para esos momentos en que un actor, en pleno rodaje, añade una línea de diálogo inesperada que saca una carcajada genuina a sus compañeros. Esos son los momentos que a menudo se quedan en el montaje final porque irradian autenticidad. Pero cuando hablamos de bromas en el sentido más puro, nos referimos a esos actos que buscan específicamente provocar la risa, a veces a expensas de la seriedad del momento.
He oído historias de actores que durante escenas de romance intenso, se ponen calcetines con dibujos animados debajo de los trajes elegant. O hacen caras graciosas al otro actor cuando la cámara no está directamente enfocada en ellos. Lo importante aquí es la discreción. El objetivo no es arruinar la toma, sino generar un momento de complicidad y diversión que solo unos pocos notarán. Es como un código secreto entre los involucrados. Y no solo los actores son los bromistas. El equipo técnico también tiene su cuota de ingenio. Desde el técnico de iluminación que coloca una luz de forma que proyecte una sombra cómica sobre un personaje en un momento dramático, hasta el maquillador que añade un lunar falso extra a alguien justo antes de una escena importante. Estas son pequeñas chispas de humor que hacen que la experiencia de filmar sea más llevadera y, francamente, más humana. Uno de los aspectos más fascinantes de estas bromas es su naturaleza temporal. Son efímeras. Ocurren en el momento y a menudo, solo los que estuvieron allí las recuerdan. A menos, claro, que la broma sea tan buena o tan desastrosa que se convierta en leyenda dentro de la industria. Piénsenlo, detrás de cada gran película, hay innumerables anécdotas de este tipo. Son los secretos mejor guardados de los sets de filmación. La clave para que una broma funcione en un set, especialmente durante una escena seria, es que no debe interferir con la calidad de la producción ni con el trabajo de los demás. Una broma que lleva a tener que repetir la escena docenas de veces, o que frustra a alguien, no es una buena broma. Las mejores son aquellas que, una vez reveladas, generan risas y anécdotas, y que en el momento, quizás solo provocan una leve sonrisa de complicidad. He investigado un poco y hay algunas bromas que se han vuelto legendarias. Una que me encanta es la del actor que, durante una escena de funeral muy emotiva, decide sustituir el pañuelo de su coprotagonista por uno con la cara de su mascota. La reacción del otro actor, al darse cuenta en medio de su llanto, debió ser impagable. O la vez que un director pidió una toma especialmente sombría y un actor decidió, en el último segundo, hacer una mueca con la lengua fuera solo para uno de los cámaras. Estas situaciones nos recuerdan que, a pesar de la profesionalidad y la seriedad que requiere la industria del cine, al final del día, son personas trabajando. Y las personas en su esencia buscan la conexión, la diversión y, sí, a veces, una buena dosis de travesura. El set de filmación se convierte en una especie de laboratorio social donde estas interacciones son constantes. Ahora, es importante distinguir entre una broma y un error. Una broma es intencional, busca generar humor. Un error es, bueno, un error. Pero a veces, los errores también pueden ser fuente de humor, especialmente cuando se vuelven recurrentes o particularmente absurdos. Sin embargo, la broma es un acto de agencia, de querer crear un momento de alegría. El humor en el set puede tener un impacto muy positivo en el rendimiento. Cuando el ambiente es ligero y divertido, los actores y el equipo tienden a estar más relajados, más creativos y más dispuestos a colaborar. Una buena risa compartida puede disolver el estrés y fortalecer los lazos. Por eso, a menudo estas bromas, aunque parezcan disruptivas, terminan siendo beneficiosas para el proyecto en general. ¿Se imaginan ser parte de un equipo de producción y vivir estas anécdotas? Sería como estar en una comedia de situación constante. Y lo más bonito es que son momentos que no salen en la película. Son tesoros personales de quienes estuvieron allí. A veces los actores cuentan estas historias en entrevistas, y es ahí donde el público puede vislumbrar un poco de esa magia detrás de cámaras. En resumen, los sets de filmación son microcosmos de la vida real, y en la vida real, las bromas y el humor son esenciales. Cuando estas bromas surgen durante escenas serias, añaden una capa extra de intriga a la experiencia cinematográfica. Nos recuerdan que detrás de la ilusión de la pantalla, hay un grupo de personas trabajando duro, pero también divirtiéndose y creando recuerdos. Estas risas inesperadas son el aceite que lubrica los engranajes de la producción, permitiendo que la magia del cine siga fluyendo. Y así llegamos al final de nuestro viaje de hoy por el fascinante mundo de las bromas en los sets de filmación. Hemos explorado cómo la tensión de las escenas serias puede dar paso a momentos de pura hilaridad, y cómo estas intervenciones inesperadas, lejos de ser un problema, a menudo enriquecen la experiencia de quienes están detrás de las cámaras. Hemos visto que la esencia de estas bromas radica en su espontaneidad, en la camaradería y en la necesidad humana de encontrar momentos de alegría incluso en los entornos más exigentes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de estas reflexiones sobre el humor en la industria cinematográfica.
Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han sido testigos de alguna broma memorable en su vida laboral o personal? ¿Qué opinan sobre el papel del humor en la descompresión de la tensión? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y que interactuemos. Y si este vídeo les ha sacado una sonrisa, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos que aman el cine, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto.